en los módulos anteriores. Y es que una de las implicaciones probablemente más interesantes que podemos encontrar en la neuroeducación, particularmente en las neurociencias, es que las neurociencias han podido explicar cómo es que finalmente se relacionan dos aspectos fundamentales. Por un lado, el desarrollo cognitivo, que podemos vincularlo a cómo nosotros vamos finalmente desarrollando nuestros procesos de pensamiento, cómo desarrollamos nuestras habilidades. Solo, si me permite, voy a verificar que se esté llevando a cabo la grabación de la sesión, si es correcto. Cómo nosotros vamos desarrollando nuestras habilidades, cómo vamos adquiriendo conocimientos. Entonces, en este sentido, la neurociencia, la neuropsicología, nos da un modelo muy interesante de cómo se lleva a cabo este proceso, de cómo se lleva a cabo este desarrollo cognitivo. Pero también no solamente nos permite hablar sobre la propia o la simple adquisición de conocimientos, sino que también nos permite hablar de aspectos aún más profundos en la construcción de la persona. Y con ello me estoy refiriendo ahora al desarrollo afectivo, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a tratar de explicar, vamos a dialogar un poquito sobre cómo se gesta esta noción de desarrollo afectivo, cognitivo, y su conexión con la concepción de inteligencia. De hecho, cómo es que ha venido cambiando el concepto de inteligencia a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a comenzar en este sentido. Y lo primero que habrá que mencionar, como aparece en esta imagen, es que desde hace muchos años, particularmente desde 1952, Jean Piaget escribe una obra fundamental, Psicología y Desarrollo. Y en esa obra, Jean Piaget nos trata justamente de explicar cómo es que se va gestando el desarrollo cognitivo en el niño, desde la etapa infantil hasta la etapa adulta. Piaget entonces nos habla de esas 16 etapas que experimentamos las personas. Un momento, por favor. Estas 16 etapas que experimentamos las personas y que nos permiten. Bienvenida, doctora Margarita. Un gusto saludarle. Muy buenas noches. Y que nos permite modelar justamente cómo es que se va dando este desarrollo en el niño. Pasamos desde esa etapa sensoromotora hasta esa etapa preoperacional, a esta etapa operativa concreta, a esta etapa operativa formal. De hecho, algunos autores posteriores a Jean Piaget han clasificado estas 16 etapas en 4 etapas, que por cierto, estas 4 etapas son las 4 etapas más ampliamente conocidas. Nos estamos hablando de los diferentes estadios, del desarrollo cognitivo. Piaget en esta obra trata de caracterizar, trata de decirnos cuáles son algunas de las principales características que va experimentando el ser humano a través de su desarrollo. Así nos habla justamente de esta etapa sensoromotora de los 0 a los 2 años, de la etapa preoperacional de los 2 a los 7 años, de las operaciones concretas de los 7 a los 11 años y de las operaciones formales finalmente de los 11 años hasta la adultez. Vamos observando cómo el niño inicia desde haciendo uso de la imitación, de la memoria, del pensamiento, hasta reconocer los objetos que no dejan de existir cuando estos son ocultados. Va pasando por las acciones reflejas de la actividad dirigida a metas, va desarrollando el uso del lenguaje, su capacidad para pensar de manera simbólica, va pensando lógicamente a través de operaciones en una misma dirección. En muchos momentos se encuentra dificultades, sobre todo en la etapa preoperacional, para poder considerar el punto de vista de otra persona.
Ya en las operaciones concretas, es capaz de resolver problemas concretos de manera lógica, va entendiendo las leyes de conservación, ya puede clasificar, puede establecer series, ya va desarrollando su reversibilidad. Hasta que en las operaciones formales ya empieza a resolver problemas abstractos, utilizando su lógica natural. Su pensamiento, pues, va pasando de ese pensamiento mucho más empírico, mucho más basado en lo que observa, en lo que está a su alrededor, a un pensamiento mucho más abstracto, mucho más científico. Va desarrollando poco a poco interés en temas sociales y, desde luego, en la construcción de su propia identidad. Bueno, pues mucho de lo que vamos a platicar en esta sesión, que suma un poco a la participación más adelante de la doctora Margarita, también de la maestra Jacqueline, va a se basa en la obra de Jean Piaget, no en la de 1952, a la que hice referencia en un principio, sino esta obra de 1954 que llamamos Inteligencia y Afectividad, que en una versión en español fue publicado por Aike, esta editorial. Y por la obra de Rafael Vizquerra, escrita en el 2014, Psicopedagogía de las emociones, de la editorial Síntesis. Bueno, lo primero en este sentido que vale la pena analizar de inteligencia y afectividad es darnos cuenta cómo Piaget introduce la noción de las tendencias elementales. Y se da cuenta que hay una dificultad evidente, que es la ambigüedad del término instinto. Es decir, que en muchas ocasiones utilizamos el término, pero lo entendemos de distintas maneras. Para Piaget, el primer estadio justamente es el de los reflejos, es el de los instintos. Y bueno, este término instinto significa muchas cosas, significa una técnica, ¿sí? Una estructura que está compuesta por reflejos coordinados en un mismo sistema y que además permite la satisfacción de una necesidad, ¿sí? Por ejemplo, Piaget nos da un ejemplo muy interesante en este libro, cuando nos habla de los reflejos coordinados de la succión, de la deglución, que van permitiendo la satisfacción de la necesidad alimenticia. Ahora, también nos habla de una tendencia, que es esa necesidad hereditaria y que va a corresponder al elemento energético. Piaget nos dice entonces que el instinto, que toda técnica instintiva va a suponer necesariamente de una tendencia a la cual tiene como efecto satisfacer, ¿sí? Entonces, podemos concebir los instintos, en cierta medida, reducidos a la tendencia, ¿sí? Eh, Otros autores tuvieron, por ejemplo, una perspectiva ligeramente distinta. Algunos, por ejemplo, asumen la idea de que el instinto se puede desarrollar sin técnica. Claravede, por ejemplo, considera que el instinto de imitación se podría reducir a un instinto del conforme, pero la técnica de este instinto puede ser aprendida. Jalomé nos dice que en cierta medida es difícil poder aislar y poder enumerar las tendencias instintivas, ¿sí? En gran medida, porque, por ejemplo, innato no significa contemporáneo al nacimiento, o ciertas tendencias son activadas por la maduración, por tendencias sexuales. Muchos casos de este tipo explicó Freud, el mismo Piaget, y también porque es muy difícil discernir de lo que es consecuencia de la misma maduración a lo que es consecuencia natural del aprendizaje, ¿sí? Y bueno, parte de este análisis aparece también en una obra posterior, escrita por Jean Piaget, por Balbel Indeler, eh, psicología del niño, ¿sí? Y esto se debe principalmente a la influencia del ambiente, a que la influencia del ambiente interviene
en todos los niveles de desarrollo del niño. Am, en cierta medida, eh, Piaget, Piaget va a considerar, por ejemplo, que la modificación del comportamiento puede ser consecuencia del desarrollo de la inteligencia. Ahí aparece entonces una de las primeras ideas de la noción de inteligencia de Piaget. Pero además, no solamente aparece la inteligencia, sino que hay otros elementos afectivos que pueden incorporarse. ¿Sí? Y bueno, parte de este análisis sobre la inteligencia aparece también en otro de los textos clásicos de Jean Piaget, el nacimiento de la inteligencia en el niño. Ahora, no solamente Piaget estudia esta conexión entre la inteligencia y la afectividad, ¿sí? Desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando emergen las teorías conductistas, ya había unos primeros estudios. Por ejemplo, John Watson, que aparece en la parte superior de esta imagen, distingue tres emociones incondicionales y primitivas. Sentido de primitivas en el sentido en que son básicas: el miedo, el cólera y el afecto. Briggs, por ejemplo, enumera unas 20 tendencias instintivas que aparecen entre el nacimiento y los primeros 2 años. Y otros especialistas, otras personas interesadas en estudiar esta noción de emoción, aparece justamente en Deslisells, en William James, en Dugal y en Thorndike, Edwin Thorndike. Desvansells, por ejemplo, nos dice que hay 8 instintos. Los instintos alimenticios. Qué interesante. De hecho, a estos instintos alimenticios, él adjunta un instinto como una especie de adicional que llama el instinto de caza. Y finalmente, estos instintos surgen por la necesidad biológica, por la necesidad de alimentarse. Pero también el instinto de caza está ligado a que cuando nacemos tenemos un dispositivo hereditario, dice Vancells, de reflejos que está destinado a satisfacer esa necesidad alimenticia. Y esto nosotros podemos verlo no solamente en el ser humano, sino que también lo podemos ver en algunos animales. Parte de esa adquisición. Hay algunos estudios, por ejemplo, Kuo analizó algunas experiencias acerca del instinto de rapiña de los gatos. Y ven qué interesante, es bastante débil en los gatos criados lejos de sus madres. Pero para aquellos que son cercanos a sus madres, es bastante fuerte. Ahí nos habla de la importancia que tiene la adquisición y la imitación. En el caso de los niños, las huellas de este instinto son muy débiles. Sin embargo, hay posiciones como las de Stanley que nos dicen que dependiendo del comportamiento que tengan los padres, generarán ciertos instintos y ciertas respuestas que podríamos considerar en los niños. Bien, pero hay más aún de ello. Hay más aún de ello porque nosotros podemos hablar. Y este segundo punto tiene que ver con los instintos de defensa. Estos instintos de defensa que abarcan los instintos primarios, por ejemplo, la propia defensa del organismo a determinadas toxinas, la repugnancia, pero también de instintos derivados como los temores y las agresiones. Esto podemos agregar a esta lista que hemos comentado más elementos como la curiosidad, el instinto sexual, los instintos parentales, el paternal y el maternal, los instintos sociales, los instintos egoístas, los instintos de juego. Entonces, observemos cómo
Si vemos esta lámina del lado derecho, esta imagen nos habla de esa conexión a la que Van Cels cita. La importancia, el papel que juega el instinto. El instinto que se conecta con la emoción y la emoción que se conecta finalmente con la razón. El estudiar los instintos, el estudiar las tendencias, da pie a naturalmente cuestionarse sobre la inteligencia. Y seguramente han tenido la oportunidad de leer a este gran autor de principios del siglo XX, Edward Thorndike, un autor en el que se basa gran parte del modelo educativo de los Estados Unidos hasta los años 50. Y que, entre muchas de sus contribuciones, podemos hablar que es uno de los primeros que nos habla de la inteligencia, en un sentido mucho más contemporáneo. De hecho, no solamente de la inteligencia en un sentido únicamente cognitivista, no solamente la inteligencia vista desde la neuropsicología, sino también de la propia inteligencia emocional. De hecho, particularmente de lo que él va a definir como la inteligencia social. Podríamos decir que en cierta medida esa inteligencia emocional tiene algunos antecedentes. Primero, sobre las propias concepciones de inteligencia que surgen a principios del siglo XX y posteriormente hasta el desarrollo de las inteligencias múltiples, más o menos por 1983 con los trabajos de Howard Gardner. La inteligencia emocional juega un papel muy importante, porque cuando nosotros hablamos de esta conexión que se da entre el pensamiento y el sentimiento o las emociones, estudios demuestran cómo finalmente la emoción se impone al proceso mismo de razonamiento. Y cómo durante algunos segundos, a lo mejor se acuerdan de ese cuenta hasta 10 que antes se anunciaban en televisión, durante unos segundos se impone en muchas ocasiones casi completamente. Ese es el nivel de influencia que tienen las emociones sobre el comportamiento humano. Pero podríamos decir que esto genera un interés en muchos sentidos. Nos interesa desde el ámbito educativo la gestión emocional, porque hoy en día sabemos la importancia que tiene desarrollar emociones positivas, no solamente como un elemento fundamental para sostener, para motivar los propios procesos de aprendizaje, sino como un elemento fundamental para hablar de la propia construcción de la personalidad del niño, del joven, inclusive del adulto. La inteligencia es entonces, la inteligencia emocional, es ese constructo que en los años 90 va a proponer Salovey y Mayer, hablando de las distintas dimensiones emocionales y que finalmente va a ser difundida principalmente por todo el mundo por Daniel Goleman en 1995. Va a ser Daniel Goleman quien nos va a hablar de esta conexión de la inteligencia, no solamente de la conexión que tiene el cerebro con nuestras emociones, sino también de la importancia que tiene la inteligencia emocional en nuestras relaciones con nosotros mismos, con las personas que nos rodean, en el trabajo, con nuestra pareja, con nuestra familia, etc. Va a ser, en primera instancia, el trabajo de estos dos psicólogos y escritores, Peter Salovey y John Mayer, quienes nos van a hablar del concepto de inteligencia emocional, un poco en el sentido en que la propia Secretaría de Educación Pública vertió principalmente en el modelo pasado, cuando nos hablaba de las diferentes dimensiones emocionales. De estas dimensiones emocionales que estaban muy ligadas, en primera instancia, hablar del desarrollo de habilidades, de competencias emocionales intrapersonales, de esta relación, de esta conexión que tengo conmigo mismo y que implica desde luego un autoconocimiento, que implica desde luego una regulación de mis emociones, para después hablar de estas otras dimensiones que tienen que ver en la relación que puedo establecer con las demás personas.
cuando logro generar empatía, cuando logro resolver problemas, cuando logro colaborar, aprender a cooperar, por mencionar algunas de ellas. Sin embargo, a pesar de que hoy en día en el ámbito de la docencia, en el ámbito de la psicología, se vuelve en demasía citado la contribución de Daniel Goleman, la contribución de Richard Davidson, la contribución de Howard Gardner a hablarnos de este tipo de inteligencias, en realidad podríamos decir que los estudios sobre la inteligencia inician mucho antes. De hecho, inician con Broca. De hecho, de ahí deviene el nombre de esta parte en nuestro modelo del cerebro. Broca, que se interesó por medir el cráneo humano y sus características. Particularmente, es quien descubre la localización del área del lenguaje en el cerebro. Y de hecho, desde ahí le llamamos, como hemos citado, área de Broca. Ahora, no solamente Broca en sus estudios, porque también tenemos el trabajo tan interesante desarrollado por Galton. Galton, que siguiendo la influencia de Charles Darwin, va a realizar investigaciones, va a hacer estadísticas para tratar de comprender la noción de inteligencia, inclusive tratando de definir lo que hoy en día llamamos la inteligencia normal o la inteligencia promedio, ligada a esta muy famosa gráfica, la campana de Gauss, o la función normal de Gauss-Laplace. Pero también está Wundt, quien va a estudiar los procesos mentales, pero desde otra perspectiva, en este caso mediante la introspección. Pero un paso fundamental a principios del siglo pasado va a ser justamente cuando aparece Alfred Binet, el hombre que aparece justamente en esta imagen. Y va a ser Alfred Binet el primero que va a tratar de elaborar un test para tratar de decirnos a todos cuál es el nivel de inteligencia que tiene una persona. Particularmente, Alfred Binet lo utilizó para poder identificar cuando un alumno que formaba parte de una institución educativa debería de quedarse en esa institución educativa o debería de atenderse en un aula de educación especial. Es así como a principios de siglo, justamente en 1905, aquel año en que Albert Einstein escribió 3 grandes artículos que cambiaron nuestra manera de entender el universo, por un lado en la física y por otro lado en el ámbito de la psicología, la psicometría particularmente, acá va a surgir el primer test de inteligencia. ¿Sí? Ahora, es importante mencionar, y esto es una crítica que hace particularmente Rafael Vizquerra, que gran parte del objetivo de este test estaba enmarcado en cierta filosofía de la discriminación, en cierta filosofía, en cierta manera de pensar en esa época en la educación, quiénes deberían tener acceso a una educación llamada normal y quiénes finalmente deberían de tener una educación pensada para personas con distintas limitaciones o discapacidades. La noción en ese entonces de educación especial, lo aclaro, era sumamente distinta a la noción que hoy en día entendemos. Así que hablamos de este trabajo de Binet. 3 años después se traduce el test al inglés y aparece Simon, y de ahí aparece justamente este famoso test de Binet-Simon. De hecho, va a ser un poco después cuando va a difundirse más otra versión, la versión de la Universidad de Stanford, que bajo la guía de Terman va a utilizar este test, por ejemplo, para poder utilizar en la Primera Guerra Mundial, para poder analizar a diferentes reclutas norteamericanos. Va a ayudar entonces esto a su difusión, a su conocimiento general, y le fueron dando cierta consistencia hasta que finalmente este test se volvió ampliamente conocido, el test de Stanford-Binet. Pero por otro lado, en 1912
Stara va a introducir el concepto de coeficiente intelectual. Este concepto que va a tener en ese entonces aceptación, una difusión importante. Keitel va a ser un discípulo de Wundt y de Galton y va a difundir este tipo de test en los Estados Unidos. ¿Cuál es la idea que se difunde? Pues bueno, la idea que se difunde es que son buenos predictores del rendimiento académico y entonces él va a tratar de identificar lo que él llama una inteligencia fluida, estas relaciones entre los conceptos, una inteligencia cristalizada, como él la llamó, que era utilizar información para resolver problemas. Y bueno, en 1920, Thorndike introduce, como ya había anticipado un poco, el concepto de inteligencia social. Él va entonces a realizar diversos intentos para evaluar este tipo de inteligencia. Un momento, por favor. Parece que nuestra compañera ya nos acompaña. Excelente. Bienvenida, maestra Jacqueline. Bienvenida, muy buenas noches. Entonces, como había comentado, Thorndike va a interesarse en poder evaluar esta inteligencia social. De hecho, lo hizo con Stein también. Sin embargo, muchos de estos trabajos no fueron lo suficientemente valorados. Posteriormente van a aparecer los trabajos de Spearman, de Tuxton, quien va a mejorar estos instrumentos de medida. Particularmente va a aparecer la identificación de un factor G a partir del cual se van a tratar de derivar otros factores que son conocidos como los factores SO específicos, y de ahí proviene esta idea de los términos que vemos en estos test de inteligencia, como las habilidades mentales primarias, la comprensión verbal, la fluidez verbal, la capacidad para el cálculo, la rapidez perceptiva, la representación espacial, la memoria, el razonamiento inductivo, entre otros. Y bueno, este es un ejemplo de un manual escrito por Weiss y por Cattell, que es un test de inteligencia no verbal. Wilford va a realizar entonces una serie de trabajos sobre la estructura de la inteligencia, de tal manera que gracias al trabajo de Wilford se empieza a abrir una brecha para poder hablar de creatividad y de pensamiento divergente. De hecho, Wilford y Humner van a poder desarrollar un modelo que sitúa diferentes dimensiones de la inteligencia. De tal manera que los trabajos de Keitel, de Spearman, de Tuxton, de Wilford, podríamos decir son en cierta medida algunos antecedentes de este estudio sobre la conexión que hay entre la inteligencia y las emociones. ¿Sí? Hay varios enfoques que no trataremos aquí, desde enfoques factoriales analíticos, desde enfoques monistas, que tratan de hablarnos desde luego que la inteligencia es solo una, como lo afirma Jensen, Heysen, Anderson, o de enfoques pluralistas, que nos hablan de que no hablamos de una sola inteligencia, sino de una variedad de inteligencias, como los de Horn o los de Ackerman. Después tenemos otros que directamente sitúan a la inteligencia con una conexión entre el aprendizaje, como Schwann, Snow, Butterfield Brown, Capone, Perkins, o también como una teoría la vinculan en conexión al procesamiento de la información, como Carroll, como Huhn, como Stenberg, como Scholl, como Dover, o también al desarrollo cognitivo, particularmente los autores que más hemos citado en esta sesión: Piaget, Arlen, Howell, Case, Ziegler y Lee, y Prieto y Ferrandis también es otro de los autores. ¿Qué debate hay? Pues el primer debate que hay es, bueno, parece que no entendemos exactamente qué es la inteligencia,
Ya hemos hablado de las dificultades que tiene para hablar de la inteligencia, de la conciencia, para poder identificar ciertos aspectos, inclusive dentro del cerebro, eh, relacionados a la inteligencia, pero finalmente no sabemos exactamente qué es la inteligencia y parece aún más difícil entender cómo medir aquello que no sabemos. Sin embargo, sí hay en cierta medida eh, algunos, algunas caracterizaciones de lo que la inteligencia eh, puede ser. Es decir, no tenemos una definición precisa, pero sí hay algunas caracterizaciones ampliamente aceptadas. Por ejemplo, eh, un principio elemental es que existe una inteligencia con varios factores, no varias inteligencias. Observemos que esta afirmación contradice a la teoría de las inteligencias múltiples. Y es que la teoría de las inteligencias múltiples es un buen modelo pedagógico para entender la diversidad cognitiva, es un buen modelo pedagógico para entender uh, el desarrollo de habilidades diferenciadas en el ser humano, pero no es un buen modelo sobre la inteligencia. Número dos, la inteligencia es estable a lo largo de la vida y parece que no se puede cambiar. Digamos que es más o menos estable. Aunque este concepto de que no se puede cambiar, debo clarificarlo, porque también está el principio de plasticidad cerebral que nos habla que parece que podemos aprender, ¿sí? De hecho, aprendemos a lo largo de toda nuestra vida. Y parece que conforme nosotros aprendemos, nuestro cerebro cambia. Bueno, pero a lo que se refiere con que es estable a lo largo de la vida, significa que sí cambia, pero no cambia drásticamente. ¿Sí? Lo claro. Ok, tercer punto. La inteligencia se puede medir con pruebas objetivas, más o menos. Hay test de inteligencia. Para una gran mayoría de los neuropsicólogos esto es medianamente aceptable, pero nuevamente, como podemos observar, son puntos que son discutibles, que son criticables y que de hecho históricamente han sido criticados. Bueno, me gustaría seguir dialogando sobre esto, pero no quiero abusar completamente del tiempo porque sé que nuestras compañeras tienen toda esta intención de platicarnos un poco. La doctora Margarita Hernández, terminar las últimas ideas de su presentación y escuchar a la profesora Jacqueline Zapata. Pero el objetivo finalmente de esta presentación era darnos cuenta de esta conexión que hay entre la inteligencia, el cerebro, y cómo también podemos hablar de esta inteligencia que vincula dos procesos fundamentales en el ser humano, que es la cognición y la afección, y cómo, en cierta medida, a pesar